¿quieren ir contándonos quiénes están? Porque vemos que están ahí juntos y reunidos unos Paso el cuantos. micrófono y que se presenten. Bueno, dale. Hola, buen día. Yo soy Belén, profe de y jefa del departamento del... Uy, se escuchó un poco entrecortado. No se escuchó tu nombre. Belén. Belén, hola. Belén, Hola, un gusto. buen día. Buen día. Hola, yo soy Liliana de la asesoría Pedagogo. Un gusto, Liliana. Hola, buen día, ¿cómo están? Yo soy Mario, ya nos conocimos en Bariloche. Hola, Mario. Hola, Mario, qué bueno verte de nuevo. Igualmente a ustedes. Hola, buen día. Yo soy Andrea, soy profesora de primer año, les doy matemática y biología. Hola, Andrea. Hola, buen día. Yo soy Gustavo, profe de matemática y física, y estoy como jefe de departamento por este año, por ahora. Bueno, un gusto, Gustavo. Y se conectó Gastón. Faltan presentarse. Ah, faltan presentarse. Sí, yo, Nicolás, que también nos conocimos en Encuentro de Gastón. Pero vos ya te conocemos, claro. Encuentro de Bariloche, perdón. Es hincha de River, entonces está todavía sufriendo. Deprimido, está dolido, lo lamentamos profundamente quienes somos de Boca, pero bueno. Gastón se fue. Gastón, ¿Gastón es también parte del equipo? No. Ah, bueno, entonces lo esperamos a ver. Debe estar intentando conectar y debe estar por regresar. Ah, sí. ¿Cómo? Sí, es en la escuela, ¿eh? Ahora ¿Es en la escuela? veo la imagen ahí. Sí. Ah. ¿Y está en la escuela también o está en otro lado? Está en la escuela, pero en otro sector. Ah, porque veíamos algo así, algo similar en las paredes, en la construcción. Bueno, ¿les parece ir arrancando, ir contando? Como va a quedar grabado, quienes se conecten, se vayan conectando un poquito más tarde, después pueden escucharlo desde el inicio, en el video, así que si les parece podemos ir arrancando y bueno, y seguramente se vaya sumando más gente. Bueno, comenzamos. Bueno, buenísimo. Primero una aclaración. Verónica, bueno, les mandaba sus saludos. Ella no pudo conectarse porque le surgió algo a último momento. A lo mejor se esté conectando en un ratito también, pero bueno, estaba con una complicación, así que les quería mandar sus saludos, bueno, y todos los éxitos para la presentación también. Muchas gracias. Bueno, arrancamos si les parece. Bueno. Lo que queríamos compartir al principio era el tema de la planificación en competencias que ya lleva unos 8 años en la escuela. Es una opción institucional, dice ahí, porque no es digamos, no es un lineamiento de la jurisdicción, sino una opción que tomó la escuela hace ya 8 años. Cuando nosotros hablamos de competencias, este fue el esquema que tomamos al principio para entenderlo un poquito. Decimos que es un conjunto de saberes, saber hacer, ser, estar, bueno, como figuran ahí, pero lo que más nos llamó la atención y nos convenció, es que se adecúan al contexto, o sea que todas las competencias tienen que estar profundamente analizadas, vistas y pensadas desde el contexto de la escuela y de los chicos que tenemos. En este sentido, el concepto que tomamos fue que es una combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto, está subrayado siempre, y los elementos que la integran, en general son estos: saber hacer, saber ser y saber estar. ¿Cómo comenzamos? En el 2009-2010 comenzamos con un diagnóstico profundo de la escuela que no solamente tenía en cuenta a los estudiantes, sino también
a todos los docentes, ¿sí? Cuando hablamos de diagnóstico uno está acostumbrado a decir, bueno, me focalizo en qué necesitan los estudiantes, qué les falta, ¿no? Acá no, acá era desde la escuela completa, estudiantes y docentes. En el 2010 lo que hicimos fue definir cuáles iban a ser las competencias básicas y transversales que iban a atravesar toda la escuela, ¿sí? Eso nos llevó a 2010, 2011, identificar esas competencias, fundamentarlas, qué significa para nosotros, y elaborar de cada una, que son 5, los indicadores y los criterios de evaluación para cada una. 2011 fue un trabajo muy rico en donde teníamos que llevar todo esto a cada asignatura y a cada sector. Entonces allí comenzamos a pensar e identificar las competencias específicas que vienen de estas transversales o básicas, pero que van directamente a cada asignatura. Una vez que teníamos esas competencias específicas, bueno, hacer el mismo camino que con las anteriores. Identificar indicadores, identificar criterios de evaluación. Acá decíamos, bueno, ¿por qué era importante el diagnóstico? Digamos, si yo pido tal o cual competencia a los estudiantes, es porque también se pretende lo mismo de los docentes y demás sectores. Era una reflexión que hacíamos en ese momento, ¿no? El diagnóstico tenía que ser de toda la escuela, para que sea coherente también, si pido, porque también lo cumplo. Comenzamos a definir un poquito qué significaba para nosotros competencias básicas y transversales, que eran las que atravesaban toda la escuela. Decíamos que básicas no significa mínimo, sino fundamental, y que son el sustrato necesario para pensar la planificación. Es como la base. Y son tanto para los estudiantes como para los docentes. Ese fue un cambio de mentalidad que tuvimos que hacer. No es solo para los chicos, sino para todos. Son básicas, pero también transversales, que atraviesan todos los espacios curriculares, todas las asignaturas, pero también todos los sectores. Entonces, si el equipo directivo hacía su planificación del año, tenía que ser en base a esa competencia. Si el profe de lengua hacía su planificación del año, en base a esa competencia, ¿no? Todos los sectores y asignaturas. ¿A qué llamábamos indicadores y criterios de evaluación? Indicadores son aquellos elementos válidos, constatables, que se dan por cierto y que nos muestran el nivel que se alcanzó, o la meta que se alcanzó con esa competencia. Y los indicadores pueden ser más de uno, que cuando dan se complica un poco, así que un indicador, 2 por competencia. Y los criterios de evaluación, una vez tenida la competencia y el indicador, tenemos que evaluarlo. Así que para evaluarlo hay que poner algunos criterios. Y son aquellos elementos que se desprenden de los indicadores y que incorporan contenidos, habilidades, actitudes, valores y estrategias de aprendizaje. Esto es importante porque al principio nos surgía la duda y tuvimos que charlarlo bastante sobre si las competencias desplazaban a los contenidos, y no lo hace. Lo que hace es integrar los contenidos con habilidades, con actitudes, con estrategias, ¿sí? Y todo eso adecuado al contexto de los chicos que teníamos y de la escuela que teníamos. Un ejemplo, por ejemplo, la competencia de comunicación, que es una de las que salió de las 5, tiene como indicador vocabulario adecuado y adecuada expresión escrita. Y tiene como criterio de evaluación, por ejemplo, la adecuada elaboración de resúmenes. Ahí se ve el proceso de esta competencia. Igualmente esto se elabora por año, por curso, entonces va variando. Es a modo de ejemplo. Competencias que quedaron transversales en la escuela. Las nombro simplemente: la responsabilidad y la comunicación con sus indicadores y con su criterio de evaluación. La resolución de problemas y el cuidado del medio ambiente o ecovida, que la llamamos en la escuela, con sus indicadores y criterios de evaluación. Y la última competencia transversal, valores, con sus indicadores y criterios de evaluación.
Una vez que teníamos todo esto, el tema era evaluar, ¿sí? Todavía seguimos con este dilema de cómo evaluar las competencias, porque es lo más complejo, ¿sí? Lo cierto es que el espíritu de la competencia educativa, el estudiante, mediante la adquisición de la misma, pueda resolver situaciones conflictivas y que tiendan a extraerse de situaciones reales. O sea, si nosotros queremos que la competencia sea realmente adecuada al contexto y lo que necesitan los chicos, la evaluación no podía ser lo mismo que siempre. No podía ser 3 preguntas y 3 respuestas, sino que tenía que suscitar la acción de esas competencias. Entonces, lo que vemos que pueda llegar a hacer eso es presentar situaciones que presenten problemas, que sean conflictivas y que los chicos resuelvan aplicando esa competencia. Esto significa desactivar el esquema de evaluación que tenemos, presentar ese problema y estar abiertos a que el chico lo pueda resolver de la forma que se le ocurra, ¿sí? No siguiendo un esquema nuestro, sino si él asumió las competencias, por cualquiera de esas competencias puede estar a resolver el problema. La metodología es la resolución de situaciones conflictivas que se sacan de situaciones reales, y una propuesta concreta, 2 propuestas, mejor dicho, de evaluación, son la simulación, y después vamos a ver el archivo. La simulación es la presentación de un caso o problema, en donde los chicos tienen que resolver ese caso aplicando las competencias, en el tiempo de clase. Si son 40 minutos, en esos 40 minutos, si son 80, en los 80 minutos. Y la otra propuesta es el archivo, que prácticamente es lo mismo que la simulación, donde se presenta una situación un poco más compleja, de una situación problemática, pero el tiempo no es el tiempo del aula, sino que se da un tiempo acordado, y en ese tiempo acordado el chico tiene que investigar y después traer la solución al grupo y compartirla. La diferencia de esto, del archivo, con la simulación, aparte del tiempo, es la posibilidad que nos da de que el chico se exprese, ¿sí? Entonces lo puede hacer de forma oral, trayendo láminas, trayendo maquetas, lo que quiera, y se expresa y lo comunica no solo al docente, sino a sus compañeros. ¿A qué llamamos competencias específicas? Aquellas que responden a la especificidad del espacio curricular, o sea, la asignatura, o al sector que se planifica. Tienen en cuenta las competencias básicas, nacen de ahí, de las competencias básicas, pero también nacen de los núcleos temáticos de la asignatura. O sea, cada asignatura tiene un núcleo temático, un eje, y desde ahí también nacen estas competencias específicas. Esto que vamos leyendo medio rápido nos llevó 8 años, y todavía lo seguimos trabajando. Acá hay ejemplo de una planificación, que es de Gustavo, después la va a presentar un poquito más, pero el otro día, hablando con otros docentes, decíamos, este es el sueño de todo docente, ¿no? Donde en un cuadro tenés todo lo que vas a hacer en el año, ¿sí? Por otro lado, es un listado de contenidos. Realmente cuando uno lee cada competencia, con sus indicadores y criterios de evaluación, se habilita con las destrezas, y está claro cómo se tiene que evaluar, qué es lo que quiero que el chico logre con esa competencia. Una pregunta que por ahí nos hacen es si vale la pena o no vale la pena, si hemos tenido resultados o no hemos tenido resultados. Lo cierto es esto, ¿no? Cuando nos planteamos comenzar a trabajar en competencias, era porque este era nuestro nivel de alumnos no promovidos hasta el 2009. ¿Sí? Vemos que llegamos al punto más preocupante de casi un 50%. ¿Sí? Ciertamente somos una escuela técnica, y la escuela técnica tiene esa fama de que empiezan 40 y terminan 5. ¿Sí? Pero no nos podemos quedar con eso. Nosotros queríamos modificar eso. Entonces,
a partir de las competencias, este es el rango en donde nos estamos moviendo. Ni bien comenzamos con todo el auge, estábamos en el 23-24% cuando comenzamos con algunos docentes, no con todos. Cuando comenzamos con todos, nos mantuvimos 2 años en el 19%. Después, acá cuando vemos que se va variando, vamos subiendo la cantidad de alumnos no promovidos, la evaluación que hicimos fue que no fue tanto por el proceso en sí de las competencias, sino porque en ese año 2012 comenzamos a cambiar el personal. Muchos docentes se jubilaron, entonces los que habían empezado en el 2009, 2010 ya no estaban, y ahí hubo un cambio de personal. Vemos que este año, bueno, subimos, 2013, ¿sí? Después bajamos, después subimos de nuevo, y el año pasado volvimos a bajar, ¿sí? Estos años son años en donde estamos incorporando muchos docentes nuevos. Entonces el desafío que tenemos hoy es formar y capacitar a estos docentes que no estuvieron en el principio. Bueno, ahora le voy a dejar un poco la palabra primero a Belén, que nos va a contar un poquito cuál es su experiencia de impacto de las competencias en los chicos. Buenísimo. Y después a Gustavo, que nos va a decir cuál es el impacto de las competencias en los docentes en cuanto a la planificación. Excelente. No hace falta, puedo comentarlo. Vuelvo a saludar a todos los que están del otro lado. Cuando Claudio me pidió que pensara en el impacto de la competencia en los chicos, se me vinieron a la cabeza varias preguntas que escucho en el aula todos los días, no solo acá en la escuela, sino en otras escuelas donde he trabajado, y la que más me resonaba era que los chicos no entendían por qué tenían que hacer determinadas cosas. ¿Por qué tengo que hacer determinada actividad? ¿Cuál es el sentido de esto que estamos haciendo? Y creo que principalmente, en mí y en los profes que estamos, lo que vemos en los chicos es que empiezan a entender que a partir de esta nueva manera de enseñar y de aprender, la materia, un poco siguiendo lo que decía Claudio, deja de ser un listado de contenidos para pasar a hacer básicamente una propuesta de habilidades y de destrezas necesarias para resolver lo que nos pasa en la vida de todos los días. Y creo que cuando ellos pueden entender que todo lo que pasa en el aula les sirve para resolver lo que les pasa en su vida de todos los días, ese es el principal impacto. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que también he escuchado mucho de ellos, y que lo he charlado también, es que empiezan a entender que la materia no se resuelve solamente en el aula. Todo lo que pasa en la escuela, en el pasillo, en el recreo, en la dirección, en la secretaría, en la misión, cuando salgo afuera de la escuela en una salida, todo lo que haga en la escuela, desde que llego hasta que me voy, tiene que ver con lo que nos pasa en las materias, o me tiene que ayudar a aprender lo que pasa en la materia, ¿no? Todo pasa a ser importante. Todo lo que hago en todos los ámbitos de la escuela me ayuda a aprender mejor. El otro día charlaba con unos chicos de tercer año, ¿no? El aprender a escuchar, que es uno de los, la escucha es uno de los indicadores de la competencia de comunicación, ¿no? Si yo aprendo a escuchar a mi compañero, que habla distinto, que viene de afuera, que es migrante, que le toca estar en esta aula conmigo, si yo aprendo a escuchar atentamente, sin juzgar, voy a empezar a entender, por ejemplo, en mi materia, las distintas maneras de hablar el español. Y para eso tengo que aprender a escuchar. Entonces, ese aprender a escuchar pasa a ser tan necesario como el contenido mismo, ¿no? Y creo que
el impacto, por lo menos en nosotros, también en los profes, empieza a ser muy significativo porque tenemos que dejar en claro que todo es importante. Dejarles en claro a ellos que todo es importante. Todo lo que pasa en todos los espacios de la escuela es importante para aprender y es significativo y ellos lo pueden ver. Creo que el principal desafío pasa por eso, ¿no? Porque nosotros nos corramos del contenido y empecemos a pensar desde otro lugar. Es un desafío muy grande para nosotros, pero que tiene grandes impactos en ellos, potencia su capacidad de aprender y empiezan a darse cuenta que pueden, básicamente. Que pueden, que saben mucho más de lo que creen y que conocen mucho más y que pueden saber mucho más de lo que creen. Gracias, Belén. Bueno, con respecto por ahí el impacto que ha pegado en los docentes el tema de evaluar por competencias, hay docentes que por ahí les ha resultado más fácil lograr interpretar cómo evaluar por competencia, otros docentes por ahí les cuesta un poco más, pero en definitiva todos sabemos a dónde queremos llegar y el objetivo por ahí de evaluar por competencias nos genera un cambio y un desafío a la hora de tener que planificar. La planificación, por ejemplo, esta de matemática de segundo, en mí en particular generó un cambio en el sentido de, por ahí las clases muchas veces terminan siendo tradicionales, por la forma en que uno aprendió, nos enseñaron, y nos genera todo un debate y un gran desafío, sobre todo por inculcarle a los chicos y que puedan comprender que se están viniendo cambios en las sociedades que necesitan de un cambio, principalmente nosotros, para poder llegar y transmitirles a ellos los conocimientos y saberes que hoy tienen que saber. Es un desafío muy grande y en general todos los docentes por ahí estamos predispuestos a la hora de hacer este gran cambio. Bueno, lo que por ahí escuchando a mis compañeros, lo que me parece también importante resaltar es nosotros tenemos una población de chicos que vienen con muchos fracasos. Su escuela primaria no es la mejor, no tiene la mejor experiencia, su realidad social es súper vulnerable. Entonces esto del trabajo en las competencias, lo primero que hacen ellos es ver que pueden. Y me parece que es el primer paso para poder modificar. Nosotros aspiramos a que ellos, la escuela les dé la posibilidad de modificar su realidad. De hecho, vienen muchos en busca del oficio. Entonces, al trabajar en competencias logramos primero que se saquen esa idea del miedo y del fracaso y del yo no sé, que se animen, porque la competencia nos da la posibilidad de resolver una situación desde diferentes lugares, utilizando diferentes estrategias, que todas pueden ser, y me parece que eso es lo más importante. Yo les cuento, porque yo tengo un año en matemática, y como quedó distribuido el horario, por ahí tengo con los chicos matemática y después tengo biología. Y a veces estamos en matemática y me piden seguir, y por ahí están haciendo 4 horas matemáticas. Y por ahí en otro contexto, matemáticas es el miedo o el cuco, pero yo creo que lo mejor de las competencias es que ellos se dan cuenta que pueden, y que resalta los logros, y que el error, pruebo por otro lado, empiezo de nuevo, escucho a mi compañero y es otra manera de resolverlo, y que aprender así me parece que es algo que les da la posibilidad para poder aplicarlo en la vida diaria y en lo que a ellos les pasa cotidianamente en su realidad, donde viven. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta?
¿Me escuchan? Sí. Voy a sonar. Hay varias de las escuelas del movimiento que están empezando a repensar, bueno, no empezando, ¿no? Pero estamos juntos repensando los procesos de evaluación de los estudiantes y en función de eso, sus procesos de planificación, sus procesos de creación de las propuestas de enseñanza. Por eso es súper valioso, la verdad, todo lo que nos están contando para la experiencia de todas las escuelas del movimiento. La verdad es que es impresionante el camino que tienen recorrido y cómo cada uno también puede hablar de eso. Y la voz de todos complementa la sensación de la experiencia construida en conjunto. Me parece que puede ser interesante para las escuelas que ustedes cuenten cómo fue ese proceso de creación junto con los docentes, codo a codo, de las competencias, bueno, de las transversales y de las específicas también, y cuáles eran esos desafíos que se iban encontrando, cuáles eran las dudas que tenían, en qué momentos lo hicieron, quiénes se encontraban al principio, quiénes se fueron encontrando después en este proceso, como contarnos ese amasado, digamos, en el día a día para poder llegar a la propuesta y, bueno, me imagino también a las distintas versiones, ¿no? Porque entiendo que lo deben seguir mirando todos los años. Ese es uno de los puntos clave, ¿no? Ciertamente lo que hemos presentado es más bien el marco de las competencias, lo que tengo ahora, pero si uno dice ¿por qué funcionaron? Es por lo que vamos a contar ahora. Genial. Sí. Lo primero que se nos vino fue decir, bueno, escuchar de muchos lados, si ustedes trabajan en competencia es porque son capitalistas, neoliberales, que quieren mano de obra barata y esas cosas, ¿no? Entonces empezamos a leer sobre el tema y estar seguro de que no era eso, primera cosa. Bueno, y el secreto para que no sea eso era no copiar cosas de otros lados, sino inventar lo propio. Y para inventar lo propio tuvimos que estar de acuerdo todos. Y hasta que estuvimos todos de acuerdo, no se comenzó. ¿Cómo se hizo? El diagnóstico se hizo en toda la escuela, ¿sí? Con una herramienta en ese momento fue el FODA, ¿sí? Después, cuando se tuvo ese diagnóstico, entre todos se empezó a leer y ver cuáles eran las competencias que se necesitaban de forma transversal. Uno cuando ve esas 5, ve eso, pero no ve todo lo que pasó. Esos fueron días y horas. En Neuquén tenemos jornadas institucionales, bueno, se trabajó en las jornadas, se trabajó en el espacio de febrero que tenemos entre la presentación de los docentes y las mesas de exámenes, hasta que no estuvimos de acuerdo entre todos qué significaba la comunicación, por ejemplo, para todos, no se avanzaba. Y una vez que estábamos de acuerdo, ¿cuál era el indicador? Entonces, entre 40 indicadores que podían salir, quedaron esos 3, y después que tuvimos eso, hacer el proceso del criterio de evaluación. Y comenzamos al principio con eso, con lo básico, las competencias básicas, ¿sí? Esto, si no hay ningún supervisor que nos va a escuchar, lo hicimos sin permiso de nadie, ¿sí? Lo hicimos nosotros, y seguimos adelante, ¿sí? Después, cada curso, por ejemplo, nos juntamos todos los de primero, veíamos la realidad de primer año, planteamos un eje, y en base a ese nuevo diagnóstico y a las competencias que teníamos, salían las competencias específicas, ¿no? De cada asignatura. Después hicimos lo mismo con segundo, con tercero, cuarto y quinto. Después cada departamento pulió mucho estas competencias específicas para que estén plasmadas en la asignatura de cada docente, pero también ahí nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar en ese momento las competencias, las planificaciones departamentales, porque hasta este momento la planificación departamental era qué iba a hacer el departamento con sus docentes en relación a los chicos, ¿no? Entonces siempre era qué iban a hacer para los chicos, nada más.
y en realidad la planificación departamental tiene que plasmar qué va a hacer el departamento con ellos mismos, ¿no? Cómo se van a coordinar, cómo van a trabajar, y todo eso tenía que ser en competencia también. Así que bueno, fue movernos hacia la planificación departamental, modificarla, y ahí se elaboró las competencias específicas. Eso nos llevó todo otro trecho más, meses. Y ahí nos fuimos dando cuenta de un montón de cosas que no habíamos tenido en cuenta, pero que teníamos que modificar. Entonces se modificaron las planificaciones departamentales. Cuando se empezaron a modificar, nos dimos cuenta de que nuestro proyecto institucional, en la parte didáctica pedagógica, estaba planteado en contenidos. Entonces tuvimos que hacer todo un año de trabajo para modificar nuestro proyecto institucional. Cuando llegamos al modificarlo, nos dimos cuenta que el proyecto curricular también está en contenido. Así que tuvimos que hacer nuestro proyecto curricular de nuevo en competencias. Y cuando íbamos al aula, se planificaba en competencias, se trabajaba, pero nuestro libro de tema estaba en contenido, que es el libro oficial que llega del consejo. Así que agarramos los libros del consejo, los metimos en el cajón, hicimos un libro de la escuela, en donde se planteaba todo en competencia. Que también es una herramienta muy importante, porque el docente puede ir viendo qué competencias transversales se van jugando en el día a día del aula, y qué competencias específicas yo voy trabajando. ¿Sí? Entonces eso está todo plasmado en el libro de tema. Cuando llegaba al final del primer trimestre, segundo, tercero, que hay que entregar la nota, la planilla oficial dice primer trimestre nota, segundo trimestre, tercer trimestre nota al final. ¿Sí? Eso no nos servía, porque no mostraba para nada el proceso de competencia. Así que hicimos lo mismo aquí con los libros de tema, y armamos nuestra propia planilla de evaluación, ¿sí? de calificación. Así que los docentes comenzaron a llenar una planilla nueva en donde se muestra el proceso de las competencias y lo que el chico va adquiriendo, y realmente se ve el proceso, ¿no? Entonces la nota final es la suma, digamos, de estas notas de cada competencia transversal, específicas, más también la autoevaluación que se hace cada chico. Entonces con todo eso está la nota final. Así que bueno, fue ir encontrándonos con un montón de situaciones que íbamos resolviendo paso a paso, y todavía vamos resolviendo algunas, ¿sí? El tema de la evaluación es un tema todavía para nosotros. Nuestro muro está en la mesa de examen, ¿sí? La mesa de examen es un espacio donde el chico tiene 10, 15 minutos para rendir su examen, y nosotros queremos que eso también sea pensado en competencia, ¿no? Lo estamos pensando, estamos por hacer algunas experiencias nuevas sobre eso, pero bueno, hay que seguir avanzando un poquito. Pero sí, llevó muchísimo tiempo. Si uno dice cuál es la clave es que cada competencia se construya con el consenso de todos. Si nosotros hubiésemos impuesto la competencia, seguramente no funcionaba. En otros países ya está el diseño curricular en competencia, uno llega a la escuela y ya, bueno, acá no, acá está contextualizada. Creo que ese es el fundamento de que nos hayan dado ese resultado en estos 8 años que estamos trabajando. ¿Y cuáles fueron las peleas al momento de empezar a planificar las propuestas de clase, las propuestas de enseñanza? Porque decían, bueno, esto después implicó también enseñar de otro modo, tener que empezar a pensar en enseñar de otro modo, y lo llevamos a cabo y lo hacemos a través de simulaciones. ¿Cuáles fueron esas peleas al interior de los equipos? ¿Cómo definieron los casos? ¿Cómo definieron las simulaciones que iban a generar? Contanos lo más conflictivo, si puede decirse, como para que podamos aprender también de eso. Ahí le dijo a los docentes para que cuenten, ¿sí? No dicen, no, sin miedo, cuenten sin miedo. Se me ocurre una cosa, el principal obstáculo, por lo menos en mi caso y en muchos que conozco,
es tener que romper con la propia formación académica universitaria, porque nuestra formación es, por lo menos la manera en la que nos enseñaron a planificar en la universidad es por contenidos, y todos los trabajos que por lo menos hemos tenido hasta ahora han sido en contenidos. Entonces, el principal desafío era ese, ¿no? De construir y desaprender la manera en la que uno venía acostumbrado a trabajar. Y eso provoca mucho miedo, y el miedo a veces es un motor de cambio y a veces te paraliza. Entonces, me parece que el principal obstáculo era poder charlar entre todos, decir, bueno, no aprendimos de esta manera, pero probemos algo nuevo, probemos a ver qué sale, y bueno, no tenemos nada que perder, ¿no? Tenemos todo para ganar. Me parece que es tener ese convencimiento, me parece que es lo más importante. Comparto con Belén, creo que una de las mayores dificultades siempre fue nuestra formación. Digamos. Todos nos formamos priorizando los contenidos y dejando por ahí de lado otras cuestiones que tienen que ver con otras habilidades o destrezas. Digamos. Personalmente, y que también por ahí se puede observar en algunos que otros docentes, incluso hoy día, digamos, porque como Claudio dijo, estamos trabajando todavía esto de cómo evaluar en competencia y cómo hay ciertos límites o cosas que pensar y trabajar, tiene que ver con esto, digamos. ¿Cómo puedo pensar en una situación problemática, en una simulación, en donde pueda estar implícita o explícita todas las competencias específicas de un área? Porque muchas veces en una situación problemática no puedo reflejar todos los contenidos que deseo transmitir, digamos, todas las competencias específicas, mejor dicho. Entonces ahí hay como cierta resistencia, o más bien se necesita más tiempo como para ir pensando en cada clase qué situación problemática, digamos, plantear a los estudiantes, y qué competencia específica voy a trabajar ahí, y qué indicadores voy a tener en cuenta para evaluar, digamos. También un tema es que el estudiante pueda darle valor a las competencias, porque también están, digamos, estructurados de una manera diferente, digamos, todos vienen de un contexto educativo diferente, y vienen con esta idea de que vale el contenido y no vale otras cosas como la comunicación, o responsabilidad, o trabajar en equipo, por ejemplo, que es una competencia propia del plan de la tarde, el plan 155. Entonces, es como un cambio de cabeza, digamos, y ahí personalmente encontré como mucha resistencia por parte de mí, porque existe esta fantasía de que dejo de lado los contenidos y doy lugar a otros, digamos. No, pero si en la vida cotidiana valen los contenidos. No, también vale otras cosas, trabajar en equipo. Cuando uno resuelve un problema, un médico cuando tiene que resolver un problema, un psicólogo realiza interconsulta, el médico tiene una junta médica, es decir, siempre toda respuesta o todas soluciones a problemáticas se dan con un otro, digamos. Entonces, entrenar al estudiante sabiendo de que debe contar y cuenta con un otro, también eso es una habilidad social, digamos, importante. Yo por ahí les cuento algo más así, más cotidiano. Por ejemplo, en matemática, una de las discusiones que teníamos era, encontramos en una mesa de examen, esto que decía Claudio, que todavía es un muro y es algo que tenemos que resolver, y frente a un ejercicio, lo resolvían, y después la discusión nuestra entre los docentes era, bueno, pero lo resolvió bien, pero no aplicó tal fórmula, o no lo hizo, y bueno, generaba muchas discusiones, porque lo que decíamos era, bueno, dentro de nuestras competencias está resolver aplicando diferentes estrategias, entonces lo tenemos en cuenta, ¿es válido eso o le vamos a pedir la fórmula exacta? No fue tan fácil, sobre todo en matemática tuvimos varias discusiones y costó ponernos de acuerdo. En un momento, por ahí hasta lo que hicimos fue, bueno, ver que, por ejemplo, operaciones, números racionales, que a los chicos nosotros tenemos les cuesta un montón, de trabajar con ellos y poder hacer la prueba y después ver de lo que teníamos, y de frente a un ejercicio descontextualizado, un ejercicio solo, donde ellos tenían que resolver, si esa misma cuenta, por decirlo fácil, lo aplicaban en un problema, el problema lo resolvían y el ejercicio solo no.
Eso tuvimos que hacerlo, comprobarlo con los chicos y llevarlo al departamento y verlo y charlarlo. Y después otra cuestión que también nos lleva mucho Charlie ver, esto de las competencias, uno puede ver más la trayectoria de los chicos. Implica mucho más diálogo con el otro profesor que los recibe al año siguiente. En las reuniones de departamento hablamos de todos los chicos y a dónde van. Entonces cuando un profesor lo recibe en segundo año, bueno, sabe este chico hasta dónde logró la competencia, qué es lo que hay que seguir trabajando. Eso implica más trabajo para el docente, porque la verdad es esa. No es lo mismo que poner una nota y olvidarte, ahí tiene que haber mucho diálogo y mucha comunicación entre un docente y el otro, y entre los mismos docentes para apoyarnos. ¿Y cómo son esos registros? ¿Qué se llevan? Ay, perdón, Gustavo. No, sí. ¿Qué es lo que reemplaza al boletín, digamos? ¿Qué se llevan los estudiantes? Sí, en realidad el boletín no lo podemos reemplazar porque es una cuestión oficial. Entonces, ahí refleja la nota final, pero antes de eso está, claro, está el diálogo con los chicos donde se les explica el por qué se llegó a esa nota, y en la planilla que les comentaba antes, la planilla de calificación, se ve ese proceso. A cada competencia, la transversal, la competencia específica, la autoevaluación y otros criterios más. Entonces el chico ve en ese proceso realmente cómo le fue, ¿sí? Y es capaz de poner esa autoevaluación también. Pero lamentablemente el boletín oficial es, digamos, jurisdiccional y bueno, se ve Sí, la sí, nota. era como una forma de decir, a ver, bueno, cómo ellos iban viendo ese proceso también, ¿no? Sí, está la planilla que siempre se comunica con los chicos. Y es prácticamente una obligación hacerlo, porque yo no puedo poner la nota final si no tengo la nota de la autoevaluación. Y eso lo tienen que hacer los chicos. Incluso algunos docentes han implementado hacer la autoevaluación en dos sentidos. Por un lado, cada chico se pone su nota, digamos, y también le pone la nota al docente en competencia, ¿no? O con alguna pregunta que tenga que ver con las competencias, pero también evalúan al docente. Y eso es muy valioso. Claro. Gustavo quería decir algo más. Gustavo es, ¿no? Estaba por decir algo y... Sí. No, por ahí, bueno, también resaltar por ahí lo que estaban comentando mis compañeros, esto del gran cambio que por ahí nos genera, por ahí la forma en que fuimos, nos enseñaron. También por ahí aportando lo que Andrea decía, el tema que en las mesas de exámenes a veces nos costaba definir con un determinado chicos así en particulares qué nota íbamos a dejar, si los aprobábamos o no, y creo que el trabajo en competencias nos está ayudando por ahí en ese sentido a por ahí definir si el chico está aprobado en una mesa de examen o bien durante todo el año, porque nos da otras herramientas que la forma tradicional no nos podía brindar. Y de esta manera, la nota por ahí cuando la charlamos con los chicos, ellos comprenden mejor cuando hacemos la autoevaluación y de alguna manera por ahí nos da una tranquilidad de decir, bueno, a ver, el proceso que el chico llevó y lo que nosotros veíamos no está alejado sino de una realidad, sino que fue algo de alguna manera que lo pudimos entre los dos definir. No quiere decir eso que, a ver, si un chico, por ahí sucede que a veces en las autoevaluaciones ellos colocan que tienen que tener un 7 y uno considera que no por su trabajo en clase, pero de alguna manera nos ayuda a ser por ahí más justos a la hora de tener que colocar una nota. Y también lo que ayuda a esto es a sincerar un poco el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, hay planificaciones viejas muy lindas, de 7 unidades de contenido, con núcleo temática, todo eso, en donde el docente que la planifica ni siquiera él está convencido de que va a dar las 7 unidades, ¿no? Llega a final de año y di 5. Bueno, al otro año plantea las 7 unidades de nuevo
y capaz que dio 4, ¿no? Entonces lo que hace esto es simplificar un poco y ser mucho más realista, decir, bueno, esto es lo que necesito, no un listado de contenidos que yo sé que nunca lo voy a alcanzar a dar por un montón de cuestiones, sino competencias que hagan que desde mi asignatura, desde lo que van construyendo, puedan resolver situaciones para su vida, que es lo que motiva al chico, ¿no? Y por otro lado, también sincera con esto de los indicadores y criterios de evaluación que nos muestran un poco los niveles de avance de los chicos, sincera mucho lo individual del trayecto escolar de cada chico. Entonces, si un chico no alcanzó cierto nivel de competencia, no quiere decir que esté desaprobado, sino que lo puede seguir trabajando el año que viene, y bueno, lo alcanzará al otro año, ¿sí? Por eso es importante el diálogo entre los docentes, del año anterior y del año que sigue. El contenido Claro. lo que hacía era marcarte un límite muy objetivo, ¿sí? La competencia también lo hace, pero tiene en cuenta el proceso, ¿sí? No es si no sé este contenido está desaprobado, sino si no alcancé este nivel de la competencia, lo puedo alcanzar el año que viene. Y que generalmente eso suele ser generalizado en el curso, ¿sí? No todos los chicos alcanzan el nivel de competencia que uno quisiera por un montón de cuestiones, que puede ser el tiempo, puede ser el trayecto escolar anterior, puede ser un montón de otras situaciones, pero que se pueden seguir trabajando. Digamos, la escuela, en la escuela equivocarse es lo más sano, y equivocarse es la base para aprender. Entonces no puede ser que una equivocación te marque un límite en un trayecto educativo, sino que te marca una orientación para seguir avanzando, ¿no? Yo creo que en eso nos hace más honestos a la forma, en el momento de enseñar. Miguel, Mónica, ¿quieren hacer algún comentario? A ver si, no sé si estarán por allí. Sí, por aquí estoy. Pues esta propuesta que están socializando ya he tenido la oportunidad de conocerla, con Claudio pensando en el marco de procesos investigativos, entonces mis comentarios se los he hecho a él, pero bueno, quisiera reiterar dos cuestiones que mientras ellos las socializaron la estaba pensando. En primer lugar, esa posibilidad que han tenido de poder hacer una construcción interna a través de una aceptación política, de adoptar este enfoque por competencias, que no es sencillo porque sabemos que el hecho mismo de la noción de competencias ha tenido amores, odios, satanizado, pero el enfoque y la manera como ellos lo han estudiado y lo han apropiado les ha permitido abrir otras formas de hacer las cosas. Y que las cuestiones que nos comparten en este momento, pues da cuenta que han sido, podríamos decirlo, impactos positivos a nivel personal e institucional. Entonces, siempre lo he felicitado a Claudio por eso, más aún porque dentro de mis procesos investigativos estudio las competencias como un objeto de estudio y estoy a favor de ese discurso. Eso también nos da cuenta de que la construcción interna que han desarrollado, que les ha permitido construir desde la institución, también ha favorecido cómo se dan los lineamientos en este país, porque justamente le he comentado a Claudio cómo es, por ejemplo, la situación con la que me familiarizo, que es Colombia, Chile, en los cuales los lineamientos son de arriba para abajo, donde toda la estructura de las competencias está dada y simplemente es como un dispositivo que llega a las escuelas y lo aplican. Entonces, no hay una cuestión de aceptación del enfoque y de entendimiento cuando viene por imposición. Entonces, de ahí la importancia de todo lo que ellos han logrado. Y bueno, y para no seguirme alargando, hay otra cuestión que quiero resaltar, es que lo he remarcado en mis procesos investigativos, que son del dicho al hecho. A veces hay una distancia enorme. Planificar por competencias, podemos hacer unas cuestiones muy bien armadas, muy bien pensadas, estructuradas, teóricamente, metodológicamente, pero ya plasmarlas y llevarlas a escena no es sencillo. Claudio y su equipo de trabajo lo ha logrado, nos lo ha reiterado con 8 años, un poco más,
pero lo han podido hacer y bueno, y están convencidos de seguirlo trabajando y yo creo que eso es lo importante. Así que me resta solo felicitarlos y que sigan adelante. Muchas gracias, Mónica. La verdad es que, bueno, sí, en realidad ellos tienen que agradecerlo. Yo te agradezco el comentario. Porque creo que da cuenta también de este relato que el equipo está haciendo, da cuenta de esta construcción que fue colectiva, ¿no? Que ha implicado a toda la institución e incluso a los estudiantes también en su proceso de implementación y en encontrar los modos de implementar esa creación que desarrollaron. Así que la verdad es impresionante. Miguel, ¿estás por ahí? ¿Quieres decir algo? Bueno, me parece que no está... Sí, estoy. Ahí está. Había apagado el audio, no sabía cómo volver. Bueno, lo que... ahí me ven. Ahí está. No, por ahí, bueno, trabajando en la escuela es como que este proceso también, si bien yo hace 3 años que estoy nada más en el colegio, pero creo que por ahí lo más difícil que se puede llegar a hacer es cómo acompañar al docente que se inicia en el colegio cuando uno tiene un proyecto que lleva años, ¿sí? Y después, algo que creo que de las experiencias que hemos tenido, cuando uno trabaja en equipo, en grupo, hasta pensar si el indicador es un indicador, si es un criterio de evaluación, si es una competencia, nos abre también la mirada a poder trabajarlo, ¿no? Bueno, nosotros, como decía Mario en un momento, en el colegio hay un plan en la mañana de los chicos del secundario y a la tarde tenemos un secundario de adultos que tiene algunas competencias similares, otras diferentes. Y una de ellas es el trabajo en equipo, que creo cuando esto se da entre los docentes nos ayuda ante todo a crecer en esto, porque no es que ya sabemos todo sobre competencias y todo lo dicho ya está, sino que cada día uno va aprendiendo, va conociendo y trabajando a la par con el otro compañero, y a veces está bueno, por ejemplo, ahora que hemos propuesto, que se ha propuesto la posibilidad de esto de pensar en una mesa de examen con una situación problemática, ver si verdaderamente la situación problemática refleja lo que estuvimos trabajando o no, y bueno, y cómo ir discutiéndolo. Pero para eso me parece que también es generosidad de cada docente, decir, mira, yo esto lo comprendo, esto no lo comprendo, necesito que me den orientación si realmente estoy haciendo bien las cosas, y ahí es donde está lo fructífero del trabajo. Gracias, Miguel. Sí, totalmente, y me parece que, bueno, cuando yo les preguntaba, bueno, ¿con qué se peleaban? ¿Cuáles eran las dudas? ¿Cuáles fueron las preguntas que surgían? Tenía que ver un poco con esto, ¿no? Con mostrar, bueno, cómo fue ese proceso de construcción complejo, seguramente, y por lo que nos cuentan, pero al mismo tiempo que va enriqueciendo a cada uno de los participantes del proceso, ¿no? También. Bueno, ¿y cuáles son las próximas preguntas? Algo nos estuvieron contando en el regional que hicimos en Bariloche, en el encuentro, Mario, Juan, Nicolás, nos contaron un poco por dónde están pensando ahora, si nos quieren contar cómo están desarrollando, cómo van a seguir desarrollando la propuesta. Bueno, ¿se escucha? Sí. En este momento lo que estamos trabajando fuertemente es revisarnos, como lo había comentado en Bariloche, repensarnos y repensar las competencias que están ahora, se están trabajando, digamos, ahora, tanto transversales como específicas. Se generó, digamos, movimientos interesantes estos últimos momentos en la escuela. Muchas preguntas, muchas incertidumbres, es como que está saliendo a la luz cosas que por ahí antes se callaba, digamos. Con respecto a esto, digamos, de las competencias. ¿Sirve, no sirve? ¿Lo estoy implementando bien? ¿Lo estoy implementando o no lo estoy implementando? Entonces me parece que en este momento, digamos, se está trabajando en eso. Se está haciendo explícito lo que antes era implícito por temor, personalmente puedo hablar de eso por temor, a decir, no lo entiendo. Creo que la mayoría de los docentes que estamos acá fuimos los que nos incorporamos cerca del 2014, 2013-2014,
Por lo tanto, estábamos en ese rango que nos faltó mayor capacitación, mayor preparación. Lo bueno es que se empezó a hablar y se empezó a pensar estas cuestiones. Incluso, como Miguel había mencionado, la competencia transversal de trabajo en equipo, que no está en el plan de la mañana, por ahí también pensarlo si trasladarlo al plan 141 de la mañana o no. Y bueno, esto de las situaciones problemáticas en el PODEC, en las mesas de exámenes, también es como una meta que se está repensando constantemente, se está discutiendo. Todavía no tenemos respuestas definitivas, pero vamos en camino, creemos que este es el camino que hay que seguir y bueno, contento por eso. Quisiera agregar una cuestión que también se discutía en algunos años con respecto a la evaluación en competencia, que es un límite también para nosotros y que se sigue pensando. En el plan de la tarde nosotros tenemos duplas pedagógicas. No en todas las asignaturas, pero en la gran mayoría. Algo había comentado yo en Bariloche con Nico y Juan. Personalmente enseño una materia que se llama Psicología de la Personalidad, con problemática filosófica, ¿sí? Con una profe de filosofía, y implementamos una evaluación bastante, no sé si novedosa, pero por ahí, que rompe un poco con la tradicional, digamos, que es la evaluación individual. Se le ofrece, por ejemplo, unos casos o situaciones problemáticas, donde, por ejemplo, estos últimos exámenes que hicimos fueron estructuras psicopatológicas, neurosis, psicosis y hipervención. Le presentábamos algunos casos clínicos y los chicos tenían que identificar, digamos, rasgos de personalidad, síntomas, conductas y determinar de qué cuadro se trataba, digamos. Y la dinámica es la siguiente. Se forman pequeños grupos, 4, 3 o 5 estudiantes, no importa, donde se le presenta el caso y ellos empiezan a discutir. Es un poco más de lo que estaban diciendo los chicos. Cada uno tenemos, ¿sí? Empiezan a discutir, digamos, los casos, a intercambiar ideas, pensamientos, saberes previos, y por ahí recordar algunos ejemplos que se trabajó en clases y que otro no recuerda, entonces ahí se le da la chance al otro que faltó por ahí de que pueda saber de qué ejemplo se trataba, en fin, el que no estudió muy bien, por ahí aprende ahí, escuchando al otro. Y en un segundo momento una producción escrita, individual, que debe ser diferente a lo que se habló de alguna manera en el grupo. O sea, hay algo común en todos, pero algo diferente también. Por lo tanto, la competencia que entra en juego ahí es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo como competencia y en la evaluación. La verdad que la mayoría de los estudiantes aprueban en ese examen. Podemos pensar y cuestionar, ¿habrán adquirido los conocimientos o no? Puede ser que sí, puede ser que no, pero la verdad es que la vida cotidiana, recalco, siempre las situaciones problemáticas se resuelven en equipo. Por tanto, hay que entrenar a un estudiante que tiene que ser egoísta e intentar responder él esa situación problemática o intentar responder él compitiendo con el otro solo, digamos. Sino que hay una instancia primero grupal y después una instancia individual donde el pensamiento creativo y la historia individual del sujeto se potencia. De alguna manera esto también lo que permite es acabar con el miedo que genera un examen. Ahí me recuerdo a nuestro profe de Psicología Social acá con Andrea, Daniel Sanz, que dice, estudiante intimidado, futuro profesor intimidante, digamos. O sea, los exámenes son claramente intimidantes por lo general. Y esta dinámica permite mitigar, al menos un poco, esta sensación de miedo y fomentar otras habilidades o destrezas que justamente la condición intimidante, digamos, impide que salga a la luz. Eso quería como compartir como fortaleza también de las competencias. Claro, y diversificar también los modos de evaluar a estos estudiantes, ¿no? Tan diversos y que necesitan que nosotros vayamos buscando distintos tipos de instrumentos, distintos tipos de estrategias también para evaluarlos. Exacto. También ya que salió el tema, para conocer un poco más a la escuela, nosotros tenemos 3 planes de estudio. El ciclo básico técnico a la mañana, el bachiller de adultos a la tarde, y a la noche formación profesional. Una tentación que tuvimos al principio fue, ya están las competencias en la mañana, las copiamos para la tarde, las copiamos para la noche. Pero eso
no era ser honesto con el planteo original. O sea, si tienen que ser contextualizadas, no pueden ser las mismas. Así que cuando se comenzó con la tarde, se comenzó a hacer el diagnóstico y por eso son diferentes las de la tarde que las de la mañana. Algunas son parecidas, pero hay otras que no. Y las de la noche son totalmente distintas a las de la mañana y las de la tarde, ¿sí? Ahí todavía hay que trabajar un poquito en el proceso, pero se hizo el diagnóstico y se plantearon las transversales. Y esa sigue siendo la clave, ¿sí? Ponernos de acuerdo, mirarnos en serio, cada uno en su contexto, por más que estemos en la misma escuela, los chicos son distintos, por ahí compartimos algunos, pero en general el planteo es distinto del grupo de estudiantes, y también del grupo de docentes. Entonces, esa es una clave, también tiene que ser sí o sí contextualizada. Claro. ¿Alguien quería decir algo más? Bueno, y también nos habían comentado en el encuentro regional que estaban pensando cómo incorporar la dimensión emocional o cómo profundizar un poco en esta perspectiva para poder integrarla también en el desarrollo de las competencias. Sí. En esto de ir descubriendo, así como nos pasó que nuestro proyecto estaba en contenido y había que modificarlo, nos dimos cuenta en este proceso de que si a estas competencias, que en realidad uno mira las transversales y hoy podríamos decir que son habilidades socioemocionales, ¿sí? Y las específicas tienen más que ver con los contenidos, con la asignatura, pero las transversales son habilidades, en su planteo así general, ¿no? Sí. Pero que si las hubiésemos pensado en esa perspectiva de lo emocional desde el principio, quizás hubiese tenido un resultado mucho más positivo y mejor para los alumnos, para nosotros también, seguramente. Pero bueno, ese es un camino que tenemos que ir también coordinando y bueno, trabajándolo. En este momento lo que tenemos planeado es una capacitación fuerte en los meses de febrero, marzo y abril, en educación emocional, y también lo que tenemos pensado es pedir ayuda a todo el que nos quiera ayudar, ¿no? Todo aquel que quiera darnos líneas, ayudarnos a construir un poco nuestro proceso educativo en clave emocional, bienvenido sea, ¿sí? El planteo está y queremos dar pasos mucho más firmes. Creemos que si unimos esta planificación en competencia con una educación emocional, va a ser mucho más rico todavía el proceso. Hay varias escuelas del movimiento que están pensando en avanzar en líneas similares. A lo mejor no específicamente para desarrollar una propuesta de planificación por competencias, pero sí que están trabajando con sus equipos en la incorporación de la perspectiva emocional de modo transversal en todas sus propuestas, en todas las áreas. Hay quienes están desarrollando rúbricas de evaluación para todo el nivel también, para toda su propuesta, y que están viendo cómo incorporar la perspectiva emocional, así que es algo que en general está interesando a las escuelas, a varias de las escuelas del movimiento, así que seguramente vamos a generar algo entre estas escuelas también que tienen este interés particular para poder acompañarlos y para poder ayudarlos y para ofrecer también, si es posible, desde nuestra parte, alguna formación con un especialista también que pueda aportar a esa construcción. La capacitación, les pregunto, la capacitación que están pensando para los meses de febrero, marzo y abril, ¿con quién tienen ya los referentes o especialistas con quienes la van a realizar? Sí, la verdad es que esto fue providencial, ¿sí? Hace 2 años nos tocó participar en un congreso en Berlín, también esas cosas de la vida que hace que se enteren de nosotros y bueno, y cosas que pasan, ¿no? Que uno nunca la espera, pero bueno, nos tocó participar de ese congreso y hay dos, yo no sé si decir especialistas, 2 artistas que piensan muy seriamente la educación, ¿sí? Es un matrimonio, ella es argentina,
y se fue a vivir a España. En España conoció a su marido y ahora están viviendo allá. Que ellos hace muchísimo que están trabajando en un proyecto de formación de docentes en cuanto a lo expresivo y a lo emocional. Él es artista plástico, ella es profesora de danza, pero se plantean el tema educativo muy, muy en serio. Y allá lo están haciendo. Nos conocimos en ese congreso y ellos soñaron más que nosotros, y hace un tiempo nos dijeron, bueno, ya tenemos todos los fondos, queremos ir a Neuquén. Así que bueno, dijimos sí, venga. Y bueno, es eso, tiene un proyecto de formación en educación emocional y expresiva, bastante intenso. Por eso vienen 2 meses y medio acá a Neuquén. Y la idea es capacitar, ellos plantean una capacitación intensa para un grupo de 25 o 30 personas. ¿Sí? Lo que hemos charlado en los equipos es juntar ese grupo entre docentes de nuestra escuela y de las otras 2 escuelas salesianas que están en la zona. ¿Sí? Cosa es que esto se multiplique más allá de San José Obrero, sino que también contagie a otros. Entonces esa capacitación intensiva la harían con ese grupo, y después experiencias en el aula, bueno, van a estar todo el tiempo acá, así que podemos tener otras cuestiones. Después si querés te mando el proyecto de ellos con bien datos. Buenísimo. Sí, sí, totalmente. Por ahí estaría bueno que participen también otras escuelas de movimiento. No sé si los 2 meses, pero por ahí en algún encuentro, alguna cosa que podamos propiciar, que vengan. Sí, totalmente. Totalmente, sería genial. ¿Y están pensando que participen docentes de todas las áreas de esas capacitaciones? Sí, de todas las áreas. En esos talleres tendríamos que ver cómo seleccionar los docentes, primero desde la motivación personal, y después nosotros tenemos pensado alguno que no tendría que perdérselo. Entonces le vamos a hacer una invitación particular y armar ese grupo, ¿no? Y después sí, con ese grupo que quede formado, digamos, claro, con ese grupo que quede formado, multiplicar, veremos cómo haremos esa multiplicación. Claro, excelente. Bueno, buenísimo. La verdad les agradecemos inmensamente. El video va a quedar disponible, vamos a compartirlo con todos porque la verdad es que es un lujo poder estar escuchando su experiencia, el modo en el que la desarrollaron, el modo colectivo en el que la laburaron, cómo esto genera de algún modo, bueno, inserciones en todos los niveles, en los docentes, en los estudiantes, en los equipos directivos, en los departamentos. La verdad es que fue impresionante poder escucharlos, poder aprender de esta experiencia, y esperamos que vamos a ver cómo generamos estos enlaces que estamos generando entre las distintas escuelas del movimiento, quienes tienen intereses particulares, quienes necesitan aprender unos de otros, quienes pueden desarrollar propuestas juntos e ir nutriéndose, alimentándose, así que la verdad es que les agradecemos inmensamente por haber compartido la experiencia que vienen desarrollando. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos en el próximo círculo. Así es, nos vemos en el próximo círculo. Bueno, les mandamos besos enormes a todos, a los que conocimos hoy, esperamos encontrarnos en los próximos círculos también, y gracias a todos por compartir la propuesta del colegio y bueno, y la experiencia que vienen desarrollando, cada uno desde su propia visión, mirada y desde también del modo en el que participó y está participando. Así que bueno, besos enormes. Chao, nos vemos. Chao, chao.